Bueno, bienvenido Enrique Ávila, amigo y subdirector del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad. Vamos a hablar sobre la ciberseguridad en estas jornadas, debates de H4DM, sobre ciberseguridad en los empleados, en las empresas. Y queríamos, como experto en ciberseguridad que eres y subdirector del CENEC, que nos guiaras un poco en este proceloso mundo de la seguridad, la información protegida, los riesgos, las amenazas, la ingeniería social, que estamos dispuestos. Muy bien, bueno, en primer lugar te agradezco la invitación. Creo que es un tema muy relevante porque en general nuestras empresas están equivocadas. Están equivocadas primero al valorar lo que es la información que manejan. Tienen una idea un poquito quizá trasnochada del valor de la información para su negocio. Y partiendo ya de esa base, pues lo que hemos detectado siempre ha sido que ese valor, ese poco valor de la información ha generado un poco valor, un modelo de poco valor en cuanto a la concienciación en temas de ciberseguridad, una palabra que se ha puesto de moda, pero que no es moderno. Sí que es verdad que ha cambiado un poquito la óptica, ¿no? La ciberseguridad ya no es lo que antes entendíamos como seguridad en tecnologías de información. La ciberseguridad se ha ampliado. Y se ha ampliado como podríamos poner como ejemplo lo que entendemos como perímetro de seguridad en cualquier institución, en cualquier empresa, y lo que ahora consideraríamos que es ese perímetro de seguridad. Y después incidiré en un aspecto que considero que es crucial, que es entraríamos en lo que conocemos Internet de las cosas. Pero vamos a dejarlo ahora mismo solamente en lo que son sistemas de información. En el mejor de los casos, determinadas empresas ya de tamaño medio, no hablamos de las pequeñas que no han entrado ni siquiera en el mundo de la seguridad clásica, han invertido en lo que sería el establecimiento de un perímetro clásico de seguridad. Está bien, es irrenunciable disponer de un perímetro clásico de seguridad que está conformado pues, por lo típico, un firewall, un proxy, es decir, que nadie te entre desde el exterior salvo quien tú quieras que entre, aunque sea a través del router que te pone una compañía operadora, pero más o menos entienden el requerimiento de seguridad mínimo de que no entren a tu red interna. Eso está bien y es una cosa que está madura. Cualquier empresa de tamaño medio tiene sus sistemas de seguridad de perímetro estático, lo que podríamos llamar como perímetro estático. Pero ahora mismo, cuando tú le preguntas a un decisor de cualquier empresa, a un comercial de cualquier empresa, a alguien que está vendiendo servicios de cualquier empresa, que qué lleva en el bolsillo de la chaqueta, ahora mismo no lo llevo porque lo he dejado en otro sitio para que no nos moleste, pero te dice que un teléfono móvil. Incorrecto, no lleva un teléfono móvil, lleva un terminal de datos con acceso a los sistemas de información de su empresa. Si valoras adecuadamente lo que es la información de tu empresa, deberías valorar adecuadamente el riesgo inherente a llevar un sistema que no forma parte de tu perímetro empresarial, sino que está fuera de él. Eso es una labor de concienciación. Es una labor, primero, la empresa tiene que concienciarse, tiene que asumir que su información es el core de la empresa en estos momentos. Sin información una empresa no puede continuar su actividad. Si la empresa pierde la información, es muy probable, si pierde su cartera de clientes o si pierde sus contactos, si pierde su contabilidad, vamos a ponerlo en plan fácil, es probable que tenga dificultades muy serias para continuar con su actividad a medio plazo. Y si pierde su talento, si pierde sus trabajadores competentes, le pasaría algo similar. Lo que pasa es que la información es un intangible, igual que el talento, por otra parte, y es muy difícil de valorar. Solamente se valora cuando se pierde. Normalmente cuando se pierde. Entonces te encuentras con que muchas empresas de tamaño medio pues no llevan una adecuada política de copia de seguridad o no tiene respaldo en una ubicación física diferente a donde realiza su actividad empresarial. Y claro, eso en caso de que se produzca un desastre, y algunas veces ocurren esos desastres, pues impiden o al menos generan un problema muy grave para continuar la actividad de la empresa. Si salimos hacia ese nuevo modelo, que es todavía mucho más dinámico y que rompe lo que sería el perímetro clásico de seguridad de la empresa, nos encontramos con problemas aún más graves, porque ese dispositivo, ese terminal de datos que porta cualquier empleado de la empresa y donde
es una ventaja competitiva, porque ese empleado pues está casi 24/7 a disposición de la empresa, tiene una forma muy dinámica de realizar su trabajo, pero al mismo tiempo induce una serie de riesgos, que si el empresario y el trabajador no están suficientemente concienciados, no son conscientes del riesgo. Y el riesgo no es solamente la destrucción de la información. El riesgo principal es que esa información llegue a manos de tu competencia. Y en la mayoría de las ocasiones nadie se da cuenta de por qué su empresa ha fracasado, por qué la competencia ha sido mejor que él en un concurso público o de servicios hacia otra empresa. Ni siquiera llega a saber por qué fracasó. Eso es algo que es difícil de enseñar, mucha gente intenta enseñarlo. Cuando hablamos de concienciación no es solamente adquirir conocimientos, sino adquirir conciencia. Y adquirir conciencia, una cultura de ciberseguridad, es algo que es muy, muy difícil, porque además prácticamente con carácter general no somos capaces de evaluar el problema que tenemos. Por lo que entiendo, Enrique, resulta que no estamos preparados, nos ha pillado el toro, por decirlo de alguna manera, las tecnologías que avanzan como la zarzuela, ¿no? La ciencia avanza, que es una barbaridad, y no estamos preparados o no sabemos lo que nos pasa muchas veces para poder ponernos al día. El problema, y es una cuestión que quería plantearte, es hasta qué punto las empresas, las pequeñas, las pymes, las grandes evidentemente están quizá más concienciadas por sus necesidades de mercado, hasta qué punto una empresa, yo creo que se puede hacer, pero una empresa pequeña se puede enfrentar a todo este marasmo de información, de tener que estar concienciado, porque cuando esto mismo yo se lo digo parecido, se lo digo a algunos de los clientes, a algunas de las empresas con las que trabajamos, me dicen, sí, pero es que invertir ahora en algo que desde el principio, digo, no, es que usted tiene que cimentar correctamente una labor de concienciación de ciberseguridad, de seguridad informática, de seguridad de la información, porque si no mañana será más complicado, será más caro. Ya, pero es que ahora, ¿cómo crees que se puede eso solventar? ¿Es tan caro? Yo creo que no, pero ¿es tan caro? ¿Es tan complejo? Vamos a ver, siempre tenemos que ir al coste que tiene y al beneficio que esperas obtener, ¿vale? A mí me gusta sobre todo incidir en un aspecto que puede parecer que tiene una relación difusa con la pregunta que me has hecho, pero que creo que viene muy a cuento. Hace 200 años, ¿cómo se celebraban los contratos entre particulares? Eran contratos verbales. La razón de que fuesen contratos verbales es que la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir. Bastaba con un apretón de manos y con los testigos que atestiguaban que se había celebrado un contrato verbal. Cuando suficiente nivel de población se alfabetiza, los contratos pueden empezar a hacerse por escrito, porque la gente sabe leer lo que firma y puede firmar las condiciones contractuales. Y además hay un señor que aparece, una figura, un notario, que certifica que lo firmado es lo que realmente han convenido las partes. Bien, con la ciberseguridad pasa lo mismo. Estamos en un momento de aprendizaje. Nuestra generación, la tuya y la mía, no somos nativos digitales y tenemos una visión sesgada de lo que es el mundo digital. Pero somos ahora mismo los que tenemos posiciones de tipo directivo o que somos los que generamos las estrategias de las organizaciones o de las empresas habitualmente. La generación que viene detrás todavía no es nativa digital, pero ya tiene una visión un poquito diferente de la nuestra. No es que sean expertos en ciberseguridad, pero ya viven la ciberseguridad de una forma un poquito más nativa. Ya tienen una conciencia, son conscientes al menos del valor de la información, más de lo que lo somos nosotros. Nosotros todavía nos movemos en un mundo un poquito analógico, ¿vale? Aunque los que nos dedicamos a esto somos plenamente conscientes, con carácter general no es así. Es muy difícil que tú a un CEO de una organización le convenzas de que algo que no es monetarizable o tangible tenga un determinado valor. Como he dicho antes, ni con la ciberseguridad ni con el talento, cuando son realmente dos patas que son necesarias para que una organización de determinado tipo perviva en el futuro. Solamente los intangibles van a tener un valor muy claro.
Los tangibles van a ir reduciendo progresivamente su valor porque hay mucha competencia, y al haber mucha competencia alguien siempre mejora un procedimiento de fabricación o mejora un procedimiento de dar un servicio al público, de tal manera que los márgenes se van reduciendo. Lo que vas a tener que, por lo que vas a tener que pagar va a ser por el talento, y vas a tener que pagar por la información. Por un lado, por el análisis de la información. Ya sabes que me gusta mucho esto de la inteligencia, también opero en ello, y entonces, bueno, pues siempre la parte de la inteligencia, la parte de extraer algo más que información de los datos, un conocimiento, algo más que un conocimiento. Ese es un valor que es un intangible, que realmente no es mensurable fácilmente, pero que es lo que da un sentido estratégico a una institución, a una organización. Por otro lado, la parte de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque si no proteges adecuadamente la información que te es relevante y valiosa, estás a merced de quien sí la protege o de quien sí puede acceder a ella. Y volvemos otra vez al problema anterior. ¿Cómo lo puedes vender? Pues ¿cómo lo puedes vender? Difícil, es muy difícil, es muy complicado, porque incluso se ha ido imponiendo en los últimos años lo primero de lo que hemos hablado. Es el modelo clásico, el yo invierto en unas máquinas que me cuestan X y más o menos no sufro ninguna pérdida de información. Incorrecto, incorrecto. Vamos a ver. Y ahora voy a contar un caso que creo que es relevante para lo que estamos hablando. Hace pocos años, en una institución en la que yo presté servicio, donde una determinada información era muy relevante, el CEO de esa institución decidió no invertir en algo que se le dijo que era muy relevante para la institución, que se invirtiese una determinada cantidad de dinero, porque no fuimos capaces de explicarle qué son los metadatos de un documento. El documento lleva un contenido formal y material, pero además lleva unos metadatos asociados. Y esos metadatos pueden dar mucha información que no quieres que salga de la organización. Se estima que el 70% del tráfico mundial de Internet son metadatos. Cuando haces una fotografía con tu teléfono móvil, estás haciendo una fotografía y además la estás geoposicionando. Y además estás dando información sobre el teléfono o la cámara que lo ha hecho. Y eso tú no eres consciente de ello. Concienciación. Si tú envías un documento en Word y no le eliminas los metadatos, ¿qué era? El usuario que ha hecho el documento, cuántas veces se ha tocado el documento, qué versión de documento es, y en este caso, digamos que era una sentencia relevante para el devenir del Estado español, el saber quién había redactado la sentencia era una información tan relevante como el contenido de la sentencia. Porque ya simplemente sabiendo la persona se explicaban muchas cosas de la orientación de la sentencia. El escándalo fue mayúsculo, porque a alguien se le ocurrió mirar los metadatos del documento original que alguien había filtrado a la prensa antes de que se publicase la sentencia. Hay que ser consciente de ello. Posiblemente no hubo ni siquiera mala fe, ni beneficio económico. Posiblemente fue una relación de amistad, o posiblemente fue, digamos que un descuido, vamos a dejarlo ahí. Sin embargo, ese descuido generó un problema de primer nivel a una institución. Y así quedó la cosa. Hay que ser conscientes. Y lo bueno y lo malo es que la mayoría de nosotros lo somos para lo que nos interesa. Lo que hay que fomentar, y ahí es donde respondo a tu pregunta, es el interés del interlocutor. Para ello, ¿qué tienes que hacer? Estudiar su modelo de negocio, bajo mi punto de vista, y por supuesto esto siempre se puede discutir, y detectar cuáles son sus puntos únicos de fallo en lo que se refiere a la ciberseguridad. Ponérselos de manifiesto y traducirlo a un lenguaje comprensible para quien tiene que tomar la decisión estratégica de invertir. No entiendo, y este es una cruzada que tengo en marcha, que las empresas españolas, las instituciones españolas, disponiendo ya de herramientas para la diseminación segura de información, no las usen. Quizá por un desconocimiento, quizá por un temor a el gran hermano, quizá por un temor irracional absoluto a que la gente, a que lo que no controlas tú personalmente, de manera personalista y quijotesca, no te interese. Yo, siguiendo lo que tú decías, me encuentro con que precisamente la labor de concienciación en las altas jerarquías de las
las empresas, los CEOs de las compañías, con la diseminación de información, con el control de la continuidad digital de la información, con la propia autorización de los antivirus, aunque los antivirus no aseguran un 100% nada, ni un 70% nada, con la asistencia periódica a jornadas donde hay nuevas tecnologías, nuevas metodologías informáticas o tecnológicas para mejorar la seguridad, se resisten y siguen confiando en los sistemas tradicionales hasta que ocurre una crisis. Y cuando ocurre una crisis, pues nos sorprendemos de las consecuencias, ¿no? Una cuestión que quería, como subdirector del CENEC, que a mí siempre me preguntan qué es el CENEC, y cuando yo intento responder y digo que es el Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad, que ayuda a la concienciación, a la formación, a la capacitación de empresas y personas en labores de ciberseguridad, cuando me preguntan por el CENEC, siempre me preguntan lo mismo. Es decir, pero nosotros tenemos de eso. Nosotros no somos capaces de generar yo digo que sí, pero una capacidad de respuesta en ciberseguridad de suficiente nivel como para ser independientes en cuanto a talento, en cuanto a conocimiento, en cuanto a metodologías. La respuesta es claramente positiva. Tenemos talento más que suficiente para dar una respuesta. Hombre, al cuerpo del ejército chino, si de verdad se ponen contra nosotros, que son 100 y pico mil efectivos, todos ingenieros en telecomunicaciones, hombre, es posible que nos pudiésemos resistir poco, como por otra parte si sacan los tanques, claro, o saltan todos al mismo tiempo y nos invaden 1.500 millones de personas. Pero aquí talento existe y hay talento de primer nivel. Hay recursos menos. Y enlazo con un detalle que has puesto de manifiesto y que constituye una de mis principales críticas a nuestro modelo. No nos hacemos entender. El problema es que no somos capaces de encontrar el interfaz adecuado, porque además nos hemos convertido en chiringuitos en nosotros mismos, en nuestro círculo. Explicas aproximadamente las mismas cosas al mismo tipo de gente en idénticos foros. No, esto hay que abrirlo. Y ahí también introduzco un nuevo elemento de ciberseguridad. Esto no es un tema técnico. Todo el mundo está equivocado. Esto ya ha dejado de ser un tema puramente técnico. Es que nuestra vida en el ciberespacio, en el mundo virtual, va adquiriendo tanta relevancia como nuestra vida física. Está claro que si se acaba nuestra vida física, no hay nada. Pero, salvando esas distancias, toda nuestra actividad o gran parte de nuestra actividad se desarrolla ya en el mundo virtual. Dedicamos una serie de horas a nuestra reputación en redes sociales, dedicamos una serie de horas a nuestras relaciones en redes sociales, interactuamos con la banca a través de redes sociales, básicamente, con el sistema financiero, con la administración cada vez más se va interactuando, haciendo uso de DNIs electrónicos, DNIs, etcétera, etcétera. Por ley, incluso la administración privilegiará la relación con el administrado a través de medios electrónicos. Nuestra vida cada vez va adquiriendo, nuestra vida digital va adquiriendo mayor relevancia. Y para que sea completamente entendible, concepto de reputación hace 20 años y ahora. Hace 20 años, hace 50, hace 100 años, nuestra reputación se mantenía ante nuestro círculo de amigos, nuestro círculo laboral, nuestra familia y nuestro domicilio, nuestro pueblo. Si nuestra reputación por cualquier razón desaparecía, ¿vale?, o se veía conculcada de alguna manera, tenías la posibilidad de aparecer en otro lugar con otros nuevos círculos y tener una reputación nueva. Ahora mismo nuestra reputación se juega en segundos, para bien y para mal, con carácter universal, para bien y para mal, y sin derecho al olvido, mal que nos intenten engañar, de momento por lo menos, para bien y para mal. Nos persigue siempre. ¿Por qué? Porque nuestra reputación ya no está en el mundo real, está en el mundo digital, ha pasado al mundo digital. Lo mismo que está ocurriendo con los libros, que ya son electrónicos, o lo mismo que está ocurriendo con otro tipo de cultura, la música, digamos todas las creaciones culturales ya han pasado al ciberespacio, aunque un día te vayas y te pegues el capricho de comprarte un libro físico, pero ya no es lo habitual, la creación cultural ha pasado al ciberespacio. Entonces con la reputación ha pasado lo mismo y va a pasar con muchas más cosas en el futuro, Entonces es un tema de educación, de alfabetización.
tenemos que entender, y tiene que entender el CEO dentro de sus responsabilidades, el CIO dentro de las suyas, porque el CIO tampoco entiende, porque le falta la parte humanística, la parte de las personas, que normalmente son el punto más vulnerable de la ciberseguridad. El CIO pondrá y será capaz de diseñar los mejores elementos técnicos para proteger la información dentro de un perímetro clásico, o diseñará un sistema MAM o MDM para los dispositivos que portas y que tengan su sandbox, su cajita de arena, donde estén las aplicaciones corporativas y no se mezclen con tus aplicaciones personales. Bien, será capaz de hacer eso, pero no tiene habitualmente formación humanística, de tal manera que no entenderá correctamente cuáles son los principales vectores y patrones de ataque a través de lo que sería ingeniería social, básicamente. Se necesita conocimiento pluridisciplinar, se necesita conocimiento, como se dice en inteligencia, pluriideológico, se necesita un conjunto de competencias muy talentosas que sean capaces de tener una visión 360 grados sobre un problema que cada vez nos va a afectar más. ¿Por qué? Por Internet de las cosas. Dentro de 2 minutos, como quien dice, y no lo es ya, pues porque yo creo que la industria aún no ha querido, vamos a tener coches conectados. Y eso es un sistema SCADA conectado a la red. Si alguien te entra en un sistema SCADA, para quien no lo conozca, un sistema SCADA puede ser también una central nuclear, un sistema industrial, pues imagínate que vas a 180 por la autopista, 120, no vamos a quebrantar la ley. Y alguien te cambia los reglajes de los frenos de tu coche, o anula el sistema de frenado de tu coche. Se puede, se puede con determinados modelos de coche. Una intrusión, las amenazas, las críticas. Un sistema domótico en casa. Entonces va a dar lugar a toda una nueva generación de delincuentes y toda una nueva generación de policías. Y todos vamos a tener que tener un rol entre delincuente y policía. Entonces necesitamos saber, talento sobra, recursos nos faltan todos prácticamente, y sobre todo lo que tenemos es que concienciarnos de que o generamos inteligencia colectiva en este campo o no generamos nada. La famosa comunidad de inteligencia o de seguridad en este caso. Inteligencia colectiva de todo tipo, no solamente de seguridad, tiene que ser ampliada. Todo el mundo tiene que tener unos conocimientos básicos, todo el mundo tiene que certificarse de alguna manera, todo el mundo tiene que saber manejar sus permisos de Facebook. Sí, algo que la gente no es consciente. No es consciente. Entonces, porque una empresa que tenga una página en Facebook, si alguien de la competencia entra sin que sea consciente la empresa y realiza un ataque reputacional desde dentro, posiblemente tenga un problema grave. Y por último, aparte de los recursos, necesitamos otro tipo de recursos. Si somos una nación, necesitamos un pequeño proceso de reindustrialización. Hay cosas de las que no podemos depender ni siquiera de los amigos. Tenemos que ser capaces de tener al menos un nivel de nuestra propia tecnología, porque los amigos lo son mientras no vas en contra de sus intereses. Inteligencia económica. Cuando vas en contra de sus intereses, dejan de ser amigos. Tampoco es que se vayan a convertir en enemigos, pero al menos protegerán sus propios intereses, aunque los tuyos no. Un pequeño proceso de reindustrialización también sería deseable. Creo que ha sido muy esclarecedor esta charla con Enrique Ávila, su director del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad, gran amigo y gran conocedor de las estrategias de ciberseguridad y de inteligencia aplicada a la ciberseguridad. Te agradecemos que hayas cedido tu tiempo, que hayas estado con nosotros este tiempo y que te emplazamos a vernos en otro momento, en otra jornada, para seguir hablando sobre ciberseguridad. Muy bien, muchas gracias por la invitación y sobre todo pues siempre a disposición para colaborar en todas estas cosas. Y difundir la cultura de eso, seguridad, defensa, inteligencia y ciberseguridad. Perfecto, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique.